a grabar. Bárbaro. Como les decía, hoy voy a compartir con ustedes una de las distinciones del coaching ontológico que tiene que ver con el aprendizaje. Y por las dudas, si no estaban al tanto, yo estoy haciendo una formación en coaching ontológico metacreativo dentro de una institución que se llama EPIS, y como parte de esta formación, periódicamente tengo que ir dando unas charlas para compartir los conceptos y las distinciones que vamos aprendiendo. Entonces, por eso el foco de la charla de hoy es el aprendizaje y desde la mirada del coaching ontológico, ¿sí? De la ontología del lenguaje más específicamente. Así que nada, en primer lugar, muchas gracias por aceptar mi invitación y acompañarme en esta noche con esta clase. Con esta audiencia, pues no es tan linealmente una clase. Entonces, antes de comenzar, los voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio para cortar con el ritmo del día que venimos corriendo. De paso, yo también bajo mi ritmo y me acelere. Y los voy a invitar a que se ubiquen en una posición que les resulte cómoda, que sientan el apoyo de sus pies en el piso, firme. Pueden estar enderezando y acomodando su espalda y rotando hombros hacia arriba, hacia atrás y dejándolos caer, ¿sí? Y desde esta posición los invito a empezar a tomar una inhalación profunda y soltar el aire. Una vez más, una inhalación profunda y soltar el aire. Y mientras continúan inhalando y exhalando, pueden cerrar los ojos si se sienten cómodos y los invito también a hacer un pequeño escaneo recorrido por su cuerpo para detectar si hay alguna molestia o dolor y aprovechar cada exhalación para ir liberando esas zonas, relajando y soltando esa tensión. Una vez más. Inhalamos y exhalamos. Y después de la próxima exhalación, las invito a empezar a mover sus dedos de las manos, mover los pies, hacer los ajustes que necesiten en el cuerpo y abrir los ojos para comenzar con la presentación. Ahí están, ahí las veo con los ojos abiertos. Y entonces, ahora sí, vamos a comenzar. El tema de hoy, les dije, tiene que ver con el aprendizaje. Y por eso les pido que piensen en algo que hayan hecho durante esta última semana o este último mes y consideren que es algo que aprendieron. Que pasen en distintas actividades. ¿Qué nuevo tienen? ¿Pudieron encontrar, identificar alguna? Si me hacen un gesto, una seña, me entero si aprendieron algo o no aprendieron nada. Laura me dice que sí, Jimena, mi hermana, me dice que sí. Tengo dos Jimenas. Jimena, mi amiga, y Jimena, mi hermana. Bien. Laura o Jimena, ¿quieren compartir qué es lo que aprendieron? Brevemente, no hace falta ser muy profundo ni nada. Jime, te vi mover la boca, ¿te animás a abrir micrófono? Ay, no te escucho. No, estaba buscando para para abrir el micrófono. Ah, bien. Sí, aprendí algo sobre Flexbox, CSS Grid y algo de maquetado.
De en HTML y demás. Bien, bárbaro. Y Laura, ¿vos qué aprendiste en este tiempo, en esta semana o este mes? Yo estoy aprendiendo Ujú. a, a vivir la emoción y a elegir en qué estado de ánimo quiero estar. Muy bien. Interesante aprendizaje. Bien. Yo les cuento a Jimena. No, lo mío es más simple. O lo primero que se me vino hoy, algo que estoy haciendo con una amiga, es nos reunimos y cantamos. Tiene un estudio de música y es como medio secreto esto, no se lo contamos a nadie. Bien. Y ahora tenemos un equipo que aprendimos a grabar hoy nuestras voces. Entonces, bueno, ella es música, es más rockera, todo. Y nada, eso fue como salir absolutamente de todo. Es como un espacio que resguardamos muchísimo y nada, un momento que tratamos de mantenerlo, y como que nunca me imaginé como en un estudio con un montón de guitarras, pianos, y haciendo de sonidista. Pero bueno, eso me pasó hoy. Es muy Bien. reciente. Me gusta. Si en algún momento estás dispuesta a compartirlo, voy a escucharte. Está bien. Bien. Yo les cuento que también aprendí algo nuevo, y ahora que lo digo, que iba a contar qué es lo que aprendí, que estuvo como muy pensado como apoyo para la audiencia, me estoy dando cuenta que en realidad aprendí muchísimas cosas, específicamente para poder armar esta audiencia. Pero para acompañarlas en su ejemplo, mi aprendizaje tuvo que ver con aprender a hacer una transferencia al auto. Estoy con el proceso de sucesión de mi papá y tuve que ir a averiguar cómo transferir el auto, pues yo le compré el auto a mis papás hace varios años, pero nunca le hicimos la transferencia, y ahora tengo que hacer la transferencia, pero tengo que hacer todo el paso intermedio de la sucesión. Entonces, en este mes tuve que ir al registro automotor y averiguar qué es lo que tenía que hacer para finalmente tener el auto a mi nombre. Pero bien, identificamos algo que aprendimos cada uno. Ahora yo me pregunto, ¿cómo saben que aprendieron algo? ¿Cómo se dan cuenta que aprendieron algo? Yo supongo que si lo puedo como reproducir o se lo puedo explicar a alguien. Bien, buenísimo. Ese es un aprendizaje y ese valida porque yo con el aprendizaje que hice de la transferencia de trámite que tenemos que hacer con el auto, lo tuve que replicar a mis hermanas, así que tuve que también reproducirle a ellas esto, y también sirvió para mí como referencia para reconocer que aprendí algo que no sabía, porque en mi vida me había tocado vender un auto. Entonces fue algo 100% nuevo para mí. Y esto me lleva a que desde la ontología del lenguaje tenemos un recorte diferente respecto del aprender, ¿sí? Más allá de incorporar un conocimiento y poder replicarlo y transmitirlo al otro, desde la ontología del lenguaje, el aprender tiene que ver con incorporar este conocimiento, en eso estamos de igual, en el mismo punto, en la misma línea, pero además este conocimiento nos proporciona poder de acción para desarrollarnos como personas y alcanzar nuestros objetivos. Entonces, el aprendizaje desde la ontología del lenguaje va un poco más allá de simplemente incorporar un conocimiento. Este conocimiento de alguna forma nos transforma. Y esto nos lleva a notar que tenemos un cambio de paradigma, ¿sí? Si bien son paradigmas que están vigentes, al pararnos desde el marco de referencia de la ontología del lenguaje, necesitamos hacer un cambio de paradigma. Inicialmente nosotros crecimos con un paradigma básico desde el cual
El aprender viene de la mano del enseñar. Y el enseñar está muy relacionado con la mente. Esto quiere decir que primero incorporo un conocimiento y después lo aplico. Esto de ir y mirar, hoy en día buscar el tutorial en YouTube de cómo configuro el celular, cómo cocino tal receta, cómo me maquillo, cómo arreglo tal detalle en mi auto, ¿sí? Y años atrás, antes de internet, de computación y tecnología, era ir y buscar el manual. Comprabas un televisor y leías el manual del televisor para saber cómo actuar después, ¿sí? Primero iba la mente y después iba la acción. Otro punto fundamental de este paradigma más tradicional sobre el enseñar y el aprender tiene que ver con que los grandes son quienes poseen el conocimiento, quienes poseen el saber, y los chicos tienen que dedicarse a aprender. Y esto nos desprende indirectamente un mensaje de que la única etapa de aprendizaje que tenemos en la vida es en la infancia, en la niñez. Mientras seamos chicos podemos aprender. Una vez que somos grandes, tenemos un conocimiento que está delimitado y ese es el conocimiento que manejamos. ¿Sí? Y otra instancia que nos marca este paradigma tiene que ver con confundir el saber con la información y esto de premiar a quien tiene las respuestas. ¿Sí? El saber desde este paradigma está netamente relacionado con información. Comparto datos, datos, datos. Pero el saber va más allá de estar informado, ¿sí? Estar informado, por ejemplo, es, yo leo el manual de cómo cambiar la rueda de un auto. Pero de ahí a que pueda cambiar efectivamente la rueda de un auto, hay una gran diferencia. Yo puedo leer una descripción del paso a paso para realizar una cirugía, una intervención. Pero de ahí a que yo, después de leer esta descripción, pueda hacer una cirugía, hay una diferencia abismal. Entonces, yo puedo tener la información, pero no necesariamente por eso tengo el conocimiento para ejecutarlo. Y respecto de el premiar las respuestas, esto nos queda como muy grabado en el cuerpo y en la mente, en la infancia, a partir de que en el colegio teníamos siempre una felicitación o nos destacaban cuando teníamos una buena nota. ¿Y cómo tengo una buena nota? Teniendo la respuesta. Entonces, yo aprendo para poder responderle al otro, no para mí. Paso a tener una función más pasiva dentro del aprendizaje. Dentro de la ontología del lenguaje, el paradigma de aprender es diferente, como les dije. Tiene que ver con pasar el conocimiento por el cuerpo, ¿sí? Necesito que me atraviese el cuerpo para poder realmente sentir que aprendí algo. Y otro punto fundamental que tiene este otro paradigma tiene que ver con que constantemente estamos en la posibilidad de aprender, de incorporar nuevos conocimientos. A lo largo de toda nuestra vida estamos en un constante aprendizaje. De hecho, yo les decía, empecé preparando esta audiencia pensando, bueno, ¿qué es lo que yo aprendí en el último mes con parte de mi disparador? Y ahora mientras les comentaba el disparador, me di cuenta que además había aprendido un montón de cosas para poder hacer esta misma audiencia. Entonces, en el mismo proceso de preparar algo más, aprendí otras cosas. Otro punto sumamente valioso para mí, personalmente, tiene que ver con el poder de las preguntas, el habilitarnos, el preguntar para aprender más, para seguir ampliando nuestro conocimiento, para entender para qué estoy aprendiendo esto, de qué forma lo voy a aplicar en mi vida, de qué forma lo puedo compartir con otras cosas, con otras personas, en otras experiencias. Y por último, el entender que el conocimiento nos da poder de acción. Yo incorporo un conocimiento y a partir de esta nueva habilidad, de este nuevo concepto, esta nueva idea que incorporo a mi vida, paso a tener un poder de acción, de implementarlo o no, de profundizar más o no,
pero puedo pasar a la acción. No quedo en un estadio estático, sino que estoy en un estado activo. Y entonces es como el aprender tradicional se transforma en un aprender y lo termino incorporando en mi cuerpo, transmitiéndolo a través de emociones y no solo desde un pensamiento sumamente abstracto o muy mental, desconectado del cuerpo. Y esto a mí me lleva ahora al proceso de aprendizaje. Ya hablamos sobre cómo es el aprender, pero para aprender vamos siguiendo un proceso. Y este proceso arranca de un punto básico en donde yo no sé que no sé, ¿sí? Esto es lo que llamamos un estadio de incompetencia inconsciente. Hay algo de lo cual no sé que no lo sé. Y yo me acuerdo la primera vez que lo escuché, dije, ¿cómo es lo que no sé que no sé? ¿Cómo es en mi vida que no sé que no sé? Porque no existe mi mapa de referencia, en mi mundo. Y bueno, después de ejercicios, logré comprender el concepto. Y para esto encontré un ejemplo que a mí me gustó mucho, un poco orientado de un ejemplo que escuché hoy de Angie, que me sirvió para reacomodar mi audiencia. Y pensaba en el maquillaje, ¿sí? Cuando yo era muy chica, el maquillaje existía, mi mamá se maquillaba, pero para mí el maquillaje no era relevante. Entonces yo no sabía que no sabía maquillarme. Ahora, fui creciendo y dije, yo me quiero maquillar. Y fui y agarré maquillajes. Y mi mamá casi me mata. Está por ahí mi mamá. Me acuerdo cuando se dio cuenta que yo había agarrado sus maquillajes y no me pude maquillar. O sea, sí, me pinté así cualquier cosa, pero cuando me vi en el espejo, no. Me quería delinear los ojos y casi me meto el lápiz en medio del ojo, me dio impresión. Fue toda una cosa complicada. Y ahí pasé a ser consciente de que no tenía ese conocimiento. Y esto es lo que llamamos el estadio de la incompetencia consciente, donde hay algo que no sé cómo hacerlo, pero ya tengo conocimiento sobre que me falta saber cómo hacerlo. El estadio siguiente tiene que ver con la competencia consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que inicio el proceso de aprendizaje, porque empiezo a buscar de qué forma puedo aprender eso que no sé, que ya lo tengo identificado. ¿Qué es lo que quiero? En el caso de mi ejemplo, maquillarme. Bueno, ¿cómo hago para aprender a maquillarme? Y por un lado le pregunté a mi mamá, por otro lado empecé a mirar y a prestar más atención como estaba en televisión, y miraba, buscaba programas donde maquillaban. Y ahí empecé a ver cómo era maquillarse. Y de a poco empecé a probar replicarlo. Y así fue como un día empecé a maquillarme naturalmente. Entonces, para ir a trabajar, me levantaba, me maquillaba los ojos, me ponía la base, seguía todos los pasos y me iba. Y no precisaba el pensar detalladamente cómo hago para ponerme el rímel, cómo hago para ponerme la sombra, cómo tengo que hacer para delinearme los labios y que me quede prolijo. ¿Sí? Cuando es algo que se incorpora totalmente a nuestro cuerpo, a nuestra vivencia, a nuestra experiencia, pasa a ser una competencia inconsciente, porque es algo que sé hacer y me sale naturalmente, no necesito pensarlo específicamente. Y yo me pregunto si mientras me están escuchando van identificando en ustedes este proceso de aprendizaje. ¿En qué punto o en qué instancia pueden encontrar que fueron haciendo este proceso, o por ahí que se encuentran a la mitad de este proceso o en alguno de los pasos? Yo me imagino, a partir de lo que contaba Jimena, de esto del estudio de música, que están ahí entre la incompetencia consciente y la competencia consciente, esto de probar con los equipos, ver los sonidos. Sí, un poco la parte de música para mí siempre fue como mi materia más
mi talón de Aquiles tal vez, no sé, como las notas, y ahora como me estoy acercando de a poco, como que estaba alejada, no sé, lo tengo que poner en estos pasos todavía, pero creo que sí, desde el año pasado, creo, ¿sabes qué? Ahora, desde la pandemia, que llegó la música a mi casa, puede ser ahí. Y me acerqué muchísimo a la música, pero desde las notas, desde los instrumentos, y bueno, desde hoy, por ejemplo, con este equipo que es de mi amiga, ¿no? Que compró para grabar, que es de sonido, todo un programa que, viste, cuando grabaste como hacen así las voces, Sí. bueno, muy complejo. Pero bueno, sí, es como que estaba algo muy lejano, sabía que no lo sabía y ahora de a poco me voy apropiando un poquito entiendo de géneros de música o las notas. O por ejemplo escucho antes, no sé si no quiero, con esto cierro, pero en el rock, por ejemplo, los solos, cuando se ponían a cantar los rockeros, yo me aburría, y ahora como musicalmente veo que todo lo que lleva eso. Y bueno, disfruto un montón el piano también, bueno, un montón de cosas que nada que ver con lo que hice en mi vida, digamos. Podía escuchar música, podía ir a recitales, pero digamos, no desde más adentro. Digo, creo que esto es un aprendizaje nuevo y como muy reciente, y tal vez tiene que ver esto de las cosas, de cómo sobrepasamos la pandemia, y Sí. es algo que llegó y que se está quedando. Sí, la pandemia dio como espacios para empezar a encontrar estas cosas que no sabíamos que no sabíamos. Empezar a detectar esos lugares que, ay, mira, existe esto. Y abrirnos el camino a explorarlo. Gracias, Jiménez. Bien. Y de hablar de los procesos de aprendizaje, inevitablemente tenemos que pasar a hablar de los enemigos del aprendizaje. Porque en toda situación de aprendizaje... Sí. Ana, ¿ibas a decir algo? Se ve que hay delay. Sí. No, era nada más chiquito, similar a lo que decía Jiménez, Sí. pero más que desde mi punto de vista, visto desde el idioma, yo me puse a aprender con una aplicación Duolingo chino y coreano. Y es lo también? que sí me gustó. Sí, empecé ahora, pero digamos, lo que me di cuenta, me hiciste acordar hace cosa de un par de semanas, porque chino hago hace un año, yo había empezado antes, pero el momento en el que me di cuenta que aparecían los caracteres y sabía cuál era cuál. Bien. Digamos, de haber empezado al principio con que una serie de y me hace acordar a cuando cuando estudiaba inglés también, cuando te das cuenta de que, sí, entiendo. Esto lo conozco y está dentro, está internalizado, o sea, ese es el conocimiento inconsciente, ¿no? Exactamente. Te das cuenta de que tenés el conocimiento internalizado. Ese es lindo. Muchas gracias, Ani. Interesante, coreano. Después te voy a preguntar. No, ese recién empecé. Lucía debe estar contenta que estás aprendiendo coreano. Claro, porque la aplicación me alcanzó. Gracias, Ani. Bueno, retomando, en todo proceso de aprendizaje nos vamos a encontrar con enemigos del aprendizaje. ¿Qué son los enemigos del aprendizaje? Son posturas o posiciones que adoptamos y que nos frenan en este proceso de aprendizaje. Y no se asusten, pero son como unos cuantos muchos. Les voy a dar un instante para que los vayan leyendo, aunque sea así de un pantallazo,
Y mientras yo les voy contando unas cositas más, los invito a ver, a que se fijen, que sientan si hay alguno con el cual se estén identificando. ¿Sí? Mientras ustedes hacen esto, yo les voy a contar con qué me identifiqué yo. Cuando los vi dije, wow, mucho. Y me costaba, primero me cerré y dije, no, esto no aplica a mí. Y después me empecé a dar cuenta que sí, que había varios que aplicaban a mí y que específicamente los podía linkear con esta formación que estoy haciendo. Uno de estos enemigos, precisamente, tiene que ver con el no asignar prioridad al aprendizaje. ¿Y de qué forma me di cuenta que yo lo estaba aplicando con esta formación? Fue porque que existe esta orientación de coaching metacreativo, yo la conozco desde el 2018 o 19, si no me equivoco. Y desde que la conozco, desde que Martín me contó de qué se trataba y que realmente me interesó y empecé a ver todo el potencial que tenía y cuánto me podía ayudar a crecer a mí profesionalmente, cada vez que abría una camada, yo escribía para preguntar cómo es, cuándo empieza, cuánto cuesta, cuáles son los horarios, todo. Y después decía, ay, no puedo, no tengo tiempo, es mucha plata, es mucha carga horaria, no comparto tiempo con mi familia. Y entonces iba dejando de lado, dejando pasar. Ahora después les cuento cómo lo resolví. Otro enemigo del aprendizaje con el cual me di cuenta que me identifiqué es con la trivialidad. Y relacionado con la formación, me ocurrió con la audiencia anterior, que estaba relacionada con los actos del habla, en donde yo dije, esto es algo que yo conozco, porque escuché la clase que nos dieron y los conceptos para mí me resultaron sencillos, los tenía claros, pero después cuando la tuve que armar, yo dije, la armo rápido, y me empecé a encontrar con que no la podía armar tan rápido, que requería más concentración, que requería que entiendan más en detalle los conceptos para poder armar el hilo conductor, para poder buscar los ejemplos que la acompañan. Y esta trivialidad me hizo que yo no pueda cumplir con la fecha de entrega. Todas estas actividades que hacemos, las charlas, tienen fechas de entrega. Y yo no la pude cumplir, me quedé por fuera de la fecha. ¿Sí? La entregué, pero la entregué fuera de tiempo. Y tuvo que ver con la trivialidad con la cual yo tomé la asignación que me dieron. Y otro enemigo con el cual me identifiqué tiene que ver con el quiero tener todo claro todo el tiempo. Este fue de los primeros que tuve que enfrentar. ¿Por qué? Porque nos dieron una actividad y la explicación de esta actividad se dio en una jornada intensiva de la cual yo no pude participar porque tenía otro compromiso. Y yo leía la descripción y tenía que sentarme a escribirlo, a escribir la actividad y no encontraba la vuelta. Y preguntaba, pero nunca terminaba de decir, bueno, pero entiendo de qué me están hablando, entiendo qué es lo que me piden, entiendo que... No, era como que yo le estaba buscando el mínimo detalle en lugar de pasar a la acción. Y esto tiene que ver un poco con el quiero tener claro todo el tiempo. Y a veces no es posible, y a veces hay que poder liberarse y actuar. ¿Sí? Ahora, estos enemigos nosotros los podemos desarticular. ¿Cómo los desarticulamos? Primero con una de las fases principales del proceso de aprendizaje, que tiene que ver con salir del no sé que no sé, porque estos enemigos están actuando, están frenando mi proceso de crecimiento, de aprendizaje, para ponerlos en el espacio, en el dominio de hay algo que me frena y hay algo que está evitando que yo aprenda. Entonces, al poder identificarlo, puedo pasar a la acción, a buscar información, a ver de qué forma puedo salir de ese estadio en el que no estoy haciendo nada y terminar ejecutando y logrando aquello que sí quiero hacer. ¿Sí? Entonces, desde las declaraciones, que es otro de los recursos, otras de las distinciones que manejamos desde el coaching, podemos plantearnos
la posibilidad de cambiar y pasar a la acción. Entonces, desde la trivialidad, yo tuve que aceptar que estaba siendo muy trivial, muy superficial, diciendo, esto yo ya lo sé. Y tuve que aceptar que no lo sabía y declarar mi ignorancia sobre ese tema, y tuve que comprometerme con la actividad para poder seguir adelante. Una vez que yo logré hacer eso, pude pasar a la acción. Pude terminar de coordinar el horario y hacer la audiencia, y para esta audiencia pude comprometerme y decir, bueno, yo me ordeno y lo hago antes de la fecha límite. Estoy al límite, sí, porque a las 4 de la mañana tengo que tener entregado todo, pero lo estoy haciendo antes. Entonces, eso ya es un cambio y es una diferencia frente a mi conducta y mi postura anterior. ¿Sí? Entonces, me gustaría, si quién se anima a compartir con cuál se identificó de estos enemigos del aprendizaje. Bueno, yo creo que las excusas, supongo. Este año recuerdo 2 cursos que estuve a punto de apretar el botón pagar. Había sacado la tarjeta, todo, y después me empezaron a generarse excusas y al final no lo hice, no hice dos cursos, nada que ver, o sea, uno era de idiomas, por ejemplo, y otro de coctelería. Y después, claro, digo, ¿qué estoy haciendo? Si el tiempo, la plata, ¿por qué estudio esto? Bueno, esas cosas. Y di marcha atrás. Creo que me puedo identificar con eso, sí. Buenísimo, sí, las excusas suelen estar al orden del día para frenar los procesos de aprendizaje. Un poco mi no asignarle prioridad al aprendizaje y a mi formación era poner excusas que me justifiquen el por qué no asignar esa prioridad. Y ¿podés darte cuenta o podés pensar de qué forma podrías correrte de ese lugar de excusas? Y supongo que dándole prioridad, que hay algo ahí al aprendizaje y darme un lugar a mí también, darle el espacio que corresponde también eso en todas las cosas que hago, ¿no? Como que también lo merezco, que tal vez que hay que trabajar eso, que no hay que darle una razón tan lógica, si si me hace feliz estudiar coctelería, ¿por qué no hacerlo? Si es para, no sé, saber hacer trabajos para invitar y tomar con mis amigas, ponele, ¿no? Sí. Y divertirme un rato. No tiene que ser todo tan académico o algo así. Supongo que me tendría que correr de ese lugar de encontrarle una razón lógica y como que se justifique y nada, justificarlo desde que me genera placer, tal vez y ya está, ¿no? Sí. Sí, pasar de las excusas del no para las excusas del sí. Me suena como algo divertido para hacer. Gracias, Jimé. ¿Alguien más se identifica con alguno de estos enemigos? ¿Los detecta en su día a día o en sus proyectos o en el pasado? Porque también, Ana. Sí, me pareció interesante lo de la trivialidad, porque es algo que también con eso me siento identificada, como de subestimar el esfuerzo que requiere lograr el objetivo, ¿no? de aprender determinada cosa. Esto que decías me parece, de no asignar. Ahora, entre todas las veo bastante, como es, conocidas, pero hay una que me llamó la atención, que está ahí arriba, a la derecha, que es el olvido del cuerpo. Esa no... ¿Cómo la
¿Cómo la Me llamó haría? la atención, no existe. Está bien. El olvido del cuerpo tiene que ver con reconocer que el aprendizaje también pasa por el cuerpo. Y tiene que ver con solamente incorporo desde la mente, desde la mente, desde la mente, y me olvido de sentir mi cuerpo. De sentir mi cuerpo al ejecutar, de sentir y escuchar mi cuerpo, de cómo me siento. Por ahí yo me estoy negando a hacer un curso nuevo y siento la pesadez en mi cuerpo de que necesito este nuevo espacio para expandirme. Tiene que ver con esto, con volver a escuchar el cuerpo y entender que el aprendizaje también pasa por el cuerpo. Y no es solamente mental. Claro. Bueno, eso no lo tengo reconocido, evidentemente, algo que tengo que incorporar. Está bien. Muchas gracias, Ani. Bueno, como para hacer un repaso, son muchos, hay muchísimos más. Estos son un poco los que más identificamos desde esta escuela y que tienen que ver con la incapacidad del decir no sé, que yo la mencioné también antes hablando sobre la trivialidad, el reconocer qué es lo que sé y qué es lo que no sé. Hay uno que tiene que ver mucho con las creencias y con esta idea de que las cosas son compartimentos estancos, que no pueden cambiar. Y es la frase de, dado como soy, no puedo aprender. Y que está muy atado a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y nuestros recursos, nuestras habilidades. Otro de los enemigos que podemos estar encontrando tienen que ver con la incapacidad de desaprender. Y esto, yo me río y seguramente Ani y Jimena se acuerdan, porque es una frase que usaba todo el tiempo mi papá. Y tiene que ver con el reconocer que está bien, nosotros tenemos una base de conocimiento, porque obviamente tenemos una vida y a lo largo de la vida incorporamos. Pero eso que sabemos no quiere decir que sabemos todo de todo el mundo. Y entonces cuando nos encontramos en situaciones nuevas, está bueno estar abiertos a dejar de lado eso que ya conocemos para escuchar qué es lo que tiene el otro para ofrecerme, qué es lo que tiene el otro para contar, qué es lo que tiene el otro para compartir e incorporarlo. Me va a estar sumando más información respecto de lo que yo sé. ¿Sí? Y hay muchas personas que les cuesta mucho el desaprender, el despegarse de lo que ya saben, y buscan resolver todo siempre desde las mismas herramientas, desde la misma mirada, desde la misma postura. Otro también que es muy recurrente tiene que ver con el no dar la autoridad al otro para que nos enseñe. No reconocer que el otro, no importa quién sea, tiene la capacidad y tiene la habilidad de estar enseñándome a mí algo nuevo. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser alguien que tiene un doctorado y en la formación profesional más precisa y más profunda, sino que alguien con muchísima menos formación puede también estar enseñándome muchas cosas, porque mínimamente me va a estar compartiendo desde su marco de referencia, desde su experiencia de vida, y eso ya lo hace diferente a mí y me da la oportunidad de aprender algo distinto y enriquecer mi mundo. Otro que a mí me gusta, pero esto porque me pega con mi pata del marketing, que tiene que ver con la ceguera cognitiva, y esto de cerrarnos a no ver más allá de lo que existe. Y desde el marketing viene mucho esto del desarrollo de productos y pensar que el mercado es solamente tal y cual lo conozco y que no hay posibilidades de innovación. Y hay como un meme, una imagen muy habitual dentro del marketing, muy recurrente, con los diferentes negocios, las grandes marcas que fueron desapareciendo por no adaptarse a los cambios del mundo, ¿sí? A los cambios de consumo. Como Blockbuster desapareció y surgió Netflix. Como el dueño de Netflix fue a ofrecer su propuesta al dueño de Blockbuster y este hombre le dijo, no, eso nunca va a ser así. Y terminó desapareciendo Blockbuster y persistiendo Netflix. Como el tema de la hotelería tradicional,
se vio afectada y tuvo que adaptarse a partir del surgimiento de los Airbnb, ¿sí? Estos lugares donde uno alquila la casa y la cama, o el desayuno, ya no me acuerdo qué era la sigla, frente al modelo tradicional de hotelería. ¿Sí? Esta ceguera cognitiva que nos evita abrir nuestra mirada también a algo distinto, a algo diferente. Otro enemigo frecuente tiene que ver con la gravedad, este peso y sobreimportancia que le damos al conocimiento y al aprendizaje y al intercambio de esto que estamos aprendiendo. La desconfianza está muy atada, muy de la mano de no darle la autoridad al otro para que me enseñe. El tema de la evaluación, el tema de la evaluación, de sentirnos constantemente que estamos evaluando y rendiendo un examen y respondiendo respecto de lo que no sabemos, o que vamos a ser cuestionados del otro lado en este proceso de aprendizaje. Entonces me retiro y evito exponerme a esa situación. El confundir el aprender con informarnos, ¿sí? Esto de decir, bueno, yo sé, no sé, porque hice el tutorial, vi el tutorial de cómo hacer un delineado, un smokey eye, así el ojo todo como ahumado, cuando ahumado, no me sale la palabra en español, pero ese sombreado que queda muy lindo, muy vistoso, por ver un tutorial que yo suponer que ya lo sé, y no solamente incorporé la información, ahora necesito practicarlo varias veces, hasta que la técnica me salga bien al maquillarme. ¿Sí? El tema de no estar en un contexto adecuado para aprender. Y esto es tan amplio que va desde físicamente mi entorno, hasta emocionalmente mi entorno interno, en cómo me encuentro yo para ese proceso de aprendizaje. Si me siento constantemente observada y cuestionada sobre qué es lo que sé, qué es lo que no sé, qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer, me va a resultar muy difícil abrirme a este proceso de aprendizaje. Y a mí lo que me gustó mucho de encontrar estos enemigos es que me amplió el mapa respecto de cómo aprendemos. Y el poder identificar cada uno de estos enemigos nos abre una puerta precisamente al cambio. ¿Sí? Y esto viene atado de la mano del coaching, donde lo que buscamos es precisamente ir generando y proyectando estos procesos de cambio. ¿Sí? Y para cerrar, me pasó acá, me quiero despedir con una frase que encontré y que me gustó mucho, y que nos dice que el cambio es siempre el final de todo verdadero aprendizaje. Si yo comienzo un proceso realmente de aprendizaje, indefectiblemente voy a estar cambiando. Ya sea un aprendizaje que está volcado a un conocimiento para incorporar una habilidad, como el aprendizaje sobre mi vida, sobre quién soy, sobre quién quiero estar siendo. Así que bueno, las invito a que se abran a los aprendizajes y empiecen a encontrar estos espacios, estos